Buenas tardes a todos. Estamos una vez más con Monseñor Alberto José González Chávez en estas conferencias mensuales que tenemos con él sobre San José, diferentes temáticas sobre San José. En esta ocasión, Monseñor nos va a tratar el tema de la santidad de San José. Monseñor, bienvenido. Le pido que haga la oración de inicio para hacer la conferencia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis in accende. Emite Spiritum tum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San José, nuestro Padre y Señor, santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Hago una breve presentación a Monseñor, aunque ya deben saber casi de memoria que hago cada mes la presentación a Monseñor. Es doctor en teología espiritual, trabajó en la Congregación para los Obispos del 2006 a 2014. En 2011 fue nombrado capellán de su santidad por el Papa Benedicto XVI y es autor de varios libros. Entre ellos destacan el Beato Marcelo Spínola, el Beato Padre Arnaiz, Santa Maravillas, Naturalidad en lo Sobrenatural, Jesús en la Eucaristía, Juan de Ávila, entre otros libros. Y Monseñor tiene un canal de YouTube que lleva su nombre así, Monseñor Alberto José González Chávez. En esta descripción del vídeo les dejo el enlace de su canal para que se suscriban y se aprovechen de sus charlas y homilías que va subiendo en este canal, que será muy provechoso para nuestra formación espiritual e intelectual. Monseñor, muchas gracias una vez más por aceptar dar esta conferencia. Una vez más, gracias a usted por invitarme y a todos los oyentes por soportarme. Vamos a hablar hoy de un tema que es casi de perogrullo, su enunciado es la santidad de San José, pues ya está en el nombre, ya lo decimos, ¿no? San José. Y los antiguos decían el Santísimo José, y nuestras abuelas, como queriendo subrayar más esa plenitud de gracia que veremos en José, no se conformaban y decían San José bendito. Es como querer un poco intensificar más la expresión para distinguir esa santidad de la de otros santos. Ya lo veremos esto al final. Todo arranca de la especial dignidad con que la providencia divina acaricia en su mente, en su decreto trinitario, la figura de San José. Para nosotros, dignidad es un sinónimo de excelencia, o sea, algo que proviene de un bien, de una perfección que ya se posee anteriormente. O sea, toda excelencia, dice Santo Tomás de Aquino, proviene de un bien que se tiene. Puede ser una excelencia, una dignidad considerada en sí misma, secundum se dice en filosofía, o en relación a los otros, por el modo de tener esa dignidad. En el caso de José es de las dos maneras. Es dignidad por la misma preparación que de su alma ha hecho la Santísima Trinidad y por el modo como se proyecta esa dignidad suya en relación a los otros, sobre todo en relación a María y al mismo Verbo encarnado. Tenemos que partir de un principio muy elemental y que también trae Santo Tomás en la Suma Teológica, en la tercera parte, cuestión 27, artículo 4, y del que parte también uno de los grandes josefinos, que es el
tardo medieval, San Bernardino de Siena. Este principio es el siguiente: a quien Dios nuestro Señor elige para algo, le prepara, le dispone de tal modo que sea totalmente idóneo para esa misión a la que el Señor le llama. O sea, hay una economía, hay una pedagogía divina. Y el segundo principio es esa misma cuestión 27 de la tercera parte de la suma, pero el siguiente artículo, el artículo 5, reza así: cuanto alguien más se acerca al principio en un género cualquiera, tanto más participa del efecto de aquel principio. O sea, de esto se desprende la dignidad de algo en su relación con el principio original de ese algo. Y por tanto, la dignidad suma en el género humano es la humanidad sacratísima de Jesucristo por su unión hipostática con la naturaleza divina y por tanto con su proximidad total. Es mucho más que proximidad, sino que es identidad con la fuente, con el origen, con el principio de todos los bienes, que es Dios. Inmediatamente después, en cuanto que también pertenece reductive, se dice en teología, a ese orden hipostático, viene la dignidad de la Madre de Dios, que se eleva, dice San Alberto Magno, uno de los grandes doctores marianos, se eleva hasta el infinito la dignidad de María. Después dirá Cayetano, el gran cardenal Cayetano, uno de los eximios comentadores de Santo Tomás de Aquino, que María roza los linderos de la divinidad, toca las fronteras de la deidad, sin traspasarlas naturalmente. ¿Por qué? Porque la maternidad divina en María es la raíz de todos sus dones y de todas sus gracias. Nada puede decirse mayor que esa maternidad divina. Es más excelente que la misma gracia, llega a decir Santo Tomás de Aquino. Por tanto, si estamos hablando así, de que algo es tanto más digno, cuanto más se aproxima al principio, el principio de todo es Dios, y según esta concatenación, lo más digno es la humanidad de Cristo y María Santísima, inmediatamente en este mismo orden les sigue en dignidad San José bendito, que posee la máxima dignidad porque sobrepuja en excelencia a toda otra pura criatura, exceptuada, lo acabamos de decir, su esposa inmaculada, la siempre Virgen María. ¿Por qué títulos la dignidad de José es la primera en el género humano después de la Madre de Dios? Pues precisamente porque él es esposo de esta Madre de Dios. Llega a decir otro gran doctor antiguo, San Juan Damasceno, esposo de María, nada mayor puede decirse. Lo razonábamos un poco en la ponencia que tuvimos sobre la esponsalidad de San José, que de aquí provienen todos sus bienes y toda su dignidad. Por tanto, esa esponsalidad implica, lo veremos un poco más tarde, pero lo adelantamos ahora, o casi lo aprovechamos para ya explanarlo un poquito ahora, implica igualdad de rango entre los cónyuges, o sea, igualdad de condición. Ese es el primer requisito de todo buen matrimonio, y este se da en el matrimonio entre José y María. El uno participa de la dignidad del otro. Si una muchacha de ínfima condición se casa con un rey, queda constituida en reina. Recordemos el ejemplo bíblico de Esther. Pero pongámoslo al contrario, si un hombre plebeyo matrimonia con una reina, adquiere la dignidad real. José era de dignidad real por estirpe, por familia, pero era inferior en dignidad y en méritos a su esposa purísima. Sin embargo, al contraer matrimonio con ella, se iguala esa condición. En segundo lugar, en cuanto esposo de María,
hay también comunicación de bienes entre los cónyuges. No hay, como se hace ahora, separación de bienes, sino que de lo que es de uno participan entrambos, como diría Santa Teresa, hablando de la relación con Cristo comparada con el matrimonio humano. De lo que es de uno participan entrambos. Pues bien, entre María y José todo es común y de ahí su gran dignidad. Y por último, en cuanto esposo de María, es cabeza de familia y por tanto María presta a José sumisión y obediencia. Y esto le engrandece a él en dignidad, porque se le está sometiendo una criatura que es más pura, más noble, más honorable, más santa que él, y que incluso le antepone siempre a él en todo. Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados, dirá a Jesús en el templo. Por tanto, la dignidad excelsa que se deriva de todo esto no necesita ponderaciones, ya se explica por sí misma. Añadamos, no obstante, un segundo título. No es solo José, esposo de María, sino que es padre de Cristo. Y ya lo hemos explicado también largamente en la ponencia correspondiente a la paternidad de José. No hablamos solo de nombre de padre, no solamente nos referimos a la estimación que como padre tuvo entre sus coetáneos y compaisanos, sino que hay en él una verdadera participación de la realidad paterna de un modo admirable en cuanto, salvo la generación carnal, puede participar un hombre. Por tanto, de este título de padre del Verbo encarnado se deriva en José una excelencia suprema, no porque sea un título postizo que le hemos adosado indebidamente, sino porque le corresponde con toda propiedad. Y en cuanto que padre del Verbo encarnado, pues hizo los oficios de padre y ello le condujo, como decimos, a una excelencia suprema. Fue testigo del misterio grandioso y sublime de la encarnación. Vio a Cristo recién nacido, le tomó en sus brazos, le besó, le abrazó entre transportes regaladísimos de gozo y de alegría. Le impuso el nombre al niño. Esto es de una dignidad máxima. El primero que pronuncia el nombre santísimo de Jesús es José, en la circuncisión y la imposición del nombre. Además, sustentó al Verbo encarnado con el sudor de su rostro, con su trabajo, y, por si fuera poco, tuvo una familiarísima comunicación íntima con María y con Jesús durante muchos años, seguramente casi hasta que Jesús empezó su vida pública. Por tanto, de estos dos títulos, esposo de María y padre de Jesús, se deriva la inmensa, inagotable, insospechada dignidad de San José. Pero además, en cuanto que fungió como padre, diríamos, hizo las veces, funcionó como padre, tuvo a Cristo sujeto, et erat subditus illis, nos dice San Lucas, les estaba sujeto Jesús a María y a José. De manera que hay una cierta superioridad de dominio sobre Cristo, dice un comentarista, cierta superioridad. Por si fuera poco, además de esposo de María y padre de Cristo y el padre virginal, ya hemos visto en otras ocasiones la conexión estrechísima que tiene San José con el orden de la unión hipostática, de la encarnación del Verbo. Por tanto, si la dignidad de María, dirán San Alberto Magno y su discípulo Santo Tomás de Aquino, si la dignidad de María es cuasi infinita, ¿cómo hemos de considerar la dignidad de José? No de otro modo, sino como una
dignidad que se acerca más que ninguna otra criatura de la tierra a la dignidad incomparable de la Madre de Dios. Y, por tanto, han dicho algunos autores que todo lo dice el nombre de José, que significa aumentado, significa Dios aumenta, o sea, Dios le aumentó la excelencia, Dios le aumentó la gracia, Dios le aumentó la dignidad, la grandeza, al soñarlo para esposo de la madre de su hijo. Por tanto, su dignidad es la máxima después de la de María. Así lo escribe Pío IX en el decreto del 8 de diciembre de 1870, con el que se proclama a San José patrono de la Iglesia Universal. El decreto Quemadmodum Deus, dice el Beato Pío IX, por aquella sublime dignidad que Dios concedió a este fidelísimo siervo suyo, siempre la Iglesia honró al bienaventurado José, después de su esposa la Virgen Madre de Dios, con sumo honor y alabanzas. No dice con grande honor, sino con el mayor honor, con sumo honor. E imploró su intervención en los negocios delicados. Algunos años después, unos 19 años más tarde, en 1889, publica León XIII su preciosa encíclica Josefina, Quamquam Pluries, y en ella dice el Papa Gioacchino Pecci: ciertamente la dignidad de Madre de Dios toca tan en lo excelso que nada se puede concebir mayor. Sin embargo, San José, por unirse a la Virgen bienaventurada con el vínculo matrimonial, no hay duda que se acercó más que nadie a aquella altísima dignidad por la cual la Madre de Dios sobrepujó con mucho a todas las naturalezas creadas. Un poco más tarde, en el año 1926, en un sermón, dijo así el Papa Pío XI: entre Dios y José no distinguimos ni podemos distinguir otro mayor que María Santísima, por su divina maternidad. O sea, aquí tenemos que si la dignidad de María es cuasi infinita, la dignidad de José es admirable e inmediata en cuanto superior a la de María. Y esta dignidad, naturalmente, en José como en María, se traduce en santidad. Santidad que ha de ser considerada, según Santo Tomás, como pureza y como firmeza. O sea, pureza en cuanto a ausencia de mancha, sin tierra, significa literalmente el griego agiosine, es sin tierra, sin adherencias, sin impurezas, y al mismo tiempo firmeza. La pureza es necesaria para que la mente, estando limpia y clara, se aplique a Dios, porque la mente humana se oscurece al sumergirse en las cosas inferiores, dice el Aquinate. Y la firmeza también es necesaria para que la mente se aplique a Dios. Esta aplicación a Dios, esta proyección hacia Dios, este estar vueltos a Dios, digámoslo de una vez, este estar unidos a Dios, esta unión a Dios, se efectúa mediante la gracia, que es un ser divino, como aprendíamos en el catecismo, cuando se estudiaba catecismo y se aprendía. La gracia es un ser divino, y con esta denominación se salvaba su complejidad. Es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, y nos da una participación física en el ser de Dios, no una mera participación moral o política, sino que hay una inmersión nuestra en la vida divina, merced a que somos hechos hijos en el Hijo, porque la gracia nos la consigue Cristo cabeza, con su pasión y su muerte, y por eso se renueva, y es tan importante el santo sacrificio de la misa. Pues bien,
esta unión con Dios es posible merced a la gracia, por la que nos hizo preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de su naturaleza divina, dice San Pedro en su segunda epístola. No vamos a hablar muy largamente de las gracias en cuanto a gracias santificante, gracias gratis date, privilegios singulares. Eso no nos hace ahora al caso. La gracia, en realidad, nos une a Dios por la caridad que se nos infunde con el Espíritu Santo, mejor dicho, nos la infunde el Espíritu Santo. Y así, esa caridad hace que fluyan en el alma, en las potencias del alma, porque la gracia se infunde en la esencia del alma. Pero después el alma tiene que actuar hacia afuera. Y para actuar, no quedarse replegada en sí misma, necesita brazos, necesita manos. Y ahí están las dos potencias del alma, el entendimiento y la voluntad. Pues bien, en esas dos potencias del alma se infunden con la gracia santificante las virtudes, las tres teologales, fe, esperanza y caridad, con las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, después todas sus derivadas, y los dones del Espíritu Santo que vienen a perfeccionar las virtudes. Todo esto son derivaciones de la gracia santificante. Por tanto, ¿cómo se mide, si pudiéramos hablar así, aunque estas denominaciones son enojosas por impropias, pero para entendernos, cómo se puede calibrar o columbrar o barruntar la alteza, la intensidad de la gracia santificante en un alma por el grado de caridad que tenga? Porque si el grado de santidad es el grado de gracia y no hay gracia sin caridad, en la medida en que esa alma viva la caridad, que es en especie átoma, o sea, indivisible, no tenemos dos corazones para amar, con uno a Dios y con otro a las criaturas, sino amarás al prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas en un mismo acto. Entonces, en la medida en que tengamos caridad, tenemos gracia santificante, porque si no hay caridad no hay nada. El pecado mortal lo que hace es matar, como dice la palabra, matar en nosotros la caridad. O sea, es como si fuese un diluvio, una riada que apaga el fuego. Y entonces, al desaparecer la caridad, desaparece la gracia, naturalmente, y no hay santidad. No es posible. Por eso, sin unión con Cristo y sin gracia, todas las obras nacen muertas. Era muy buena persona. No iba a misa, no confesaba, no comulgaba, no rezaba, incluso no creía en Dios, pero era muy buena persona. Bueno, yo no niego que fuera buena persona, pero sus obras nacían muertas, porque no hay más raíz de vida que la gracia santificante, porque no hay más vida que Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sin mí no podéis hacer nada. No servís más que como los sarmientos para que os arranquen y os echen al fuego. Entonces, sin Cristo no hay nada. Solo está la vida en la unión con Cristo, siendo hijos en el Hijo, a través de la gracia santificante. Pues bien, dicho todo esto, tenemos entonces que, si todo depende de la gracia al final, la gracia ha de ser proporcionada a la dignidad, oficio o ministerio confiado por Dios en esta vida y para el cual Dios nuestro Señor prepara a esa alma. Así, por ejemplo, María fue preparada con exquisito y regaladísimo mimo por parte de Dios para ser la madre de su Hijo, para concebir a Cristo. Pero fue preparada de manera que decimos de ella primus concepit in mente quam in ventre, o sea,
concibió primero a Cristo en su alma que en su seno, en su vientre, y porque la suya fue una preparación desde antes de su nacimiento, desde su concepción, mimando, como decimos delicadísimamente, la Trinidad bienaventurada, el alma de aquella purísima criatura. Pues bien, ¿y José cómo fue preparado? Porque si la bienaventurada Virgen María, dice Santo Tomás de Aquino en esa tercera esa cuestión 27 que venimos citando de la tercera parte de la Suma, el artículo 5, si la bienaventurada Virgen María fue la más cercana a Cristo en cuanto a su humanidad, porque de ella tomó la humana naturaleza y por eso obtuvo de Cristo mayor plenitud de gracia sobre todos los demás, ¿qué diremos de San José? María, repetimos, fue preparada por Dios a fin de que concibiese a Cristo prius mente quam corpore, antes en el alma que en el cuerpo, primus concepit in mente quam in ventre, dirá San Agustín. ¿Y con José qué sucede? Porque en él también se da una predestinación singularísima para una misión especialísima. Y para eso estuvo adornado desde sus primeros años. Nada menos que el grandísimo teólogo padre Garrigou-Lagrange, dominico francés del siglo XX, dice que considerada la misión totalmente divina de San José, el Dios providente le concedió todas las gracias recibidas ya desde la infancia: piedad, virginidad, prudencia, perfecta fidelidad, etc. La Sagrada Escritura, ya lo hemos visto, es sumamente concisa, es de un laconismo que a veces incluso nos disgusta un poco al hablar de José, pero es que es suficiente, es que el Espíritu Santo ha dictado la Biblia y tenemos lo que necesitamos. Lo demás que pueda satisfacer nuestra curiosidad no nos es necesario. Y dice el evangelista josefino, sobre todo, que es Mateo, en capítulo 1, versículo 19. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciar a María. O sea, tenemos un retrato de María en dos palabras: gracia plena. Y tenemos un retrato de José en dos palabras: vir justus. No quiere decir simplemente que San José viviese la virtud de la justicia, en fuerza de lo cual hubiera sido una injusticia que hubiese repudiado a María. Es una visión un poco reductiva esta. Ya sabemos que cuando la Sagrada Escritura habla de la justicia de alguien que es justo, que es sinónimo de santidad. Se dice del mismo Cristo, del Mesías, que ha de librar a Israel. Lo dicen los profetas Isaías, Jeremías, Amós y después los evangelios. Cristo es el justo, es el justo. Por eso San Jerónimo enseña que San José es llamado justo no porque posee la justicia solamente, sino porque está en posesión perfecta de todas las virtudes, de todas las virtudes. Nuestro incomparable Maldonado, el gran comentarista de los evangelios, dice: José es llamado justo no porque haya poseído solo la justicia, una de las 4 virtudes morales, sino porque estuvo lleno de todo género de virtudes, como notó San Juan Crisóstomo. Por tanto, la santidad de José es una santidad acabada, es una santidad redonda, es una santidad perfecta y es una santidad singularísima, diversa de toda otra santidad, no solo por estar por encima, sino por la manera como se desarrolla y se ejecuta y se verifica. Y volvemos a los títulos que hemos barajado al principio. La santidad de José es singularísima en cuanto esposo de María,
por su igualdad de condición con María, por su amor mutuo máximo con María y por su comunicación de bienes con María. José amó a María como a santa, como a esposa y como a madre de Dios. La santidad de José es singularísima en cuanto a padre de Cristo, porque le amó como a su hijo y como a su Dios, y porque además fue amado de una manera única por Jesucristo, con un amor que, dicen los teólogos, era causativo de gracia. El amor de Jesús a José es un amor causativo de gracia, es un amor que le está agraciando constantemente, que le está hermoseando, que le está engrandeciendo. Es una consecuencia natural del oficio altísimo al que José había sido predestinado. Y en cuanto padre de Cristo, tuvo con Cristo una comunicación de una intimidad inimaginable, dice San Bernardino de Siena preciosamente. 3 cosas procuró José guardar diligentemente en la conversación con Cristo Jesús, por las cuales alcanzó gran perfección. Primero, tuvo para con Cristo una pureza reverencial. Segundo, una radiante fidelidad. Tercero, una ardentísima caridad. ¿Quién negará, pregunta San Bernardino, que teniendo José a Cristo en sus brazos y balbuciente o conversando con él como padre, Cristo, niño o adulto, no imprimiría en el corazón de José los sentimientos y gozos inefables, cooperando a esto externamente la gracia de Jesucristo con su mirada, su aliento y su abrazo filial? Por tanto, Cristo amó a José con un amor filial, porque le estaba sujeto como a su padre. Y por eso José fue amado en grado altísimo, más que ninguna otra criatura de la tierra, sacando a la Virgen, haya sido amada, porque José fue amado por el amor, aquí en la tierra. Todos somos amados por Jesucristo. Todos sentimos, si estamos en gracia, que el corazón de Jesús alienta en nuestro corazón. Pero no es ese trato íntimo, cercano, físico que tuvo José para con el Verbo encarnado. Por tanto, es una santidad la suya singularísima. En cuanto esposo de María, ya lo hemos dicho, la amó como a santa, como a esposa y como a madre de Dios. Es una santidad singularísima. En cuanto a padre de Cristo, le amó como a hijo y como a Dios, y el amor de Cristo era para José causativo de gracia. Y es una santidad singularísima por su pertenencia al orden hipostático, porque se acercó más que nadie al principio de la gracia y, por tanto, participó más que nadie de la plenitud de la gracia. Y enlazando con la última conferencia que tuvimos, diremos también que la santidad de José tenía que ser singularísima por su singularísima cooperación a la redención del género humano. Hablábamos el otro día con un cierto sensacionalismo que hay que usar para los títulos de la corredención de San José, poniendo a esto todos los atenuantes y paréntesis que se quieran y que quedan salvados por ese prefijo corredención, porque no hay más redentor que Cristo, ya lo sabemos. Pero la cooperación de José a la salvación de la humanidad fue muy singular, fue la de ayudar a que viniera al mundo el Verbo de Dios y la de sustentarle y acompañarle. Por eso, la incorporación de San José a la obra redentora está incluida en el mismo decreto que le asocia a la encarnación del Verbo. Si hemos dicho que Dios concede a los hombres su gracia y su santidad según la dignidad y el carácter de la misión a que los predestina, es evidente que el esposo de María corredentora y el Padre virginal de Jesucristo Redentor es también corredentor y está adornado para serlo de una santidad eminentísima, lleno de todas las gracias y virtudes que le capacitan para esa gran misión de ser también el salvador del género humano en unión
supeditada a Jesús y a María. La de San José, con ser una santidad tan grande, no es, como nunca puede ser la santidad, no es estática, sino que es una santidad activa, en permanente dinamismo, en perpetuo crecimiento, siempre a más, porque la de la santidad es como la de la ley de la gravedad, pero al revés. El cuerpo cae más deprisa cuanto más se acerca a su fin. Pues así el alma que se eleva a Dios va más veloz y más expedita cuanto más cerca está de su principio, que es Dios. El dogma católico, según enseña el Concilio Tridentino, afirma que el crecimiento de la gracia santificante se da por las buenas obras. Esas obras no son solamente fruto y señal de la justificación obtenida, sino que son también causa de su aumento, dice el Concilio de Trento, y fulmina un anatema para quien diga lo contrario. Por tanto, la gracia creada, la gracia increada es Jesucristo, pero la gracia que nosotros participamos, la gracia creada, en cuanto que es finita y es limitada, puede crecer sin límite. Y así sucedió incluso en la Santísima Virgen, con tal de que las buenas obras condignas, proporcionadas al premio de la vida eterna, se vayan repitiendo, la gracia sigue creciendo. Y la gracia santificante puede experimentar un doble aumento, intensive y extensive. Intensivo cuando la gracia crece en entidad, cuando se radica más en el alma. Y extensive cuando se extiende a muchas cosas y produce nuevos efectos, en el caso en que la misión de esa alma tenga muchos alcances y tenga repercusión en otras muchas almas. Entonces la gracia se extiende, se desdobla. Por tanto, aquí entra la doctrina muy provechosa espiritualmente y muy olvidada hoy, de que un acto intenso vale más que 1000 actos remisos. Dice Santo Tomás de Aquino que por cualquier acto meritorio no necesariamente es costoso. Tenemos esa equivocación voluntarista de interpretar lo valioso con lo costoso. El acto meritorio es el acto que más caridad lleve y a veces puede ser el más placentero y otras muchas veces el más abnegado y sacrificado y crucificante. Pero todo está en la caridad. Entonces dice el doctor Angélico que por cualquier acto meritorio el hombre merece un aumento de gracia, como también la consumación de la gracia, que es la vida eterna. Pero como la vida eterna no se otorga al momento, sino en su debido tiempo, así ni la gracia se aumenta al instante, sino en su debido tiempo. Es a saber, cuando se esté suficientemente dispuesto para el aumento de la gracia. Esto está en la cuestión 114, artículo 8 de la Prima Secunde. Pues así también la caridad en esta vida puede aumentar sin limitación. No hay término, dice Santo Tomás, al aumento de la caridad en esta vida. La razón es muy sencilla, porque nuestra caridad es cierta participación de la caridad infinita que es el Espíritu Santo, que preciosamente y que lógicamente argumenta con esa inteligencia casi angélica, por eso llamamos a Aquinate el doctor angélico, argumenta Santo Tomás. Como el Espíritu Santo no tiene fin porque es Dios y el Espíritu Santo es la caridad, pues mi caridad puede crecer indefinidamente porque a última hora siempre será participación del amor con mayúsculas, que es el Espíritu Santo. Así sucedió en el caso de la Santísima Virgen María mientras vivió en la tierra. Y así lo explica también Santo Tomás de Aquino, en este caso, en la cuestión que nos traemos entre manos, la cuestión 27 de la tercera parte de la Suma, siempre el artículo 5. Dice Tomás,
En la bienaventurada Virgen hubo una triple perfección de gracia. La primera, cuasi dispositiva, por la cual se hacía idónea para ser madre de Cristo. Y esta fue la perfección de la santificación. La segunda perfección de la gracia en María fue por la presencia en su seno materno del Hijo de Dios encarnado. La tercera es la perfección del fin que tiene la gloria. O sea, triple perfección de gracia en María, por su inmaculada concepción y su llenumbre de gracia, su plenitud de gracia, por su encarnación, la encarnación del Verbo en su seno y por su glorificación a la que miraba su vida, su asunción gloriosa. Pues, ¿y en José? ¿Cuál fue el crecimiento de gracia mientras vivió en la tierra? Pues hizo progresos maravillosos, de los que dice el gran teólogo padre Reginald Garrigou-Lagrange. Apenas podemos vislumbrar qué admirables progresos en la fe, santidad y amor se efectuaron en el alma de José. Tanto más se ocultó el carpintero en la tierra, cuanto es más glorificado en los cielos. Veámoslo brevísimamente. Desde sus tiernos años, todos y cada uno de los actos de caridad de José fueron intensísimos. No podemos imaginar a José haciendo actos remisos, actos con menos fuerza de amor que la que le concedía el Espíritu Santo, según aquello para lo que le preparaba. Por tanto, él no se quedaba remiso, él no se quedaba corto, que es nuestro problema muchas veces. Entonces, por todas y cada una de sus obras, como hemos dicho que enseña el Concilio de Trento, la gracia crece por las buenas obras, pues la virtud de José aumentaba y su gracia aumentaba por sus obras. Porque como era santísimo, todos los actos que hacía, al menos de manera virtual, los refería a Dios. Por tanto, no solo le hacían crecer los actos de caridad, sino los actos de todas las otras virtudes teologales y morales. Y además sobraba con toda la fuerza de su gracia habitual. No podemos, como hemos dicho, pensar que se oponía a ese crecimiento en gracia en José ningún impedimento, ni pasiones, ni defectos, ni negligencias, ni distracciones. Además, las virtudes siguen a la gracia, como las propiedades a la esencia. Por eso, cuanto más abunda en un alma la gracia santificante, más profundas y más perfectas son las virtudes. Si hemos visto que en San José hay una gracia santificante abundantísima, y aquí se colige que debe de estar adornado de todas las virtudes y de todos los dones del Espíritu Santo de manera eximia, de modo que se pudiese mover con prontitud bajo la inspiración de Dios en la ejecución de todas sus obras. Además, la presencia y la familiaridad continua de Cristo y María le daban un conocimiento muy profundo del misterio de la encarnación y unos ejemplos constantes de todas las virtudes y un despertador incesante de amor ardentísimo. Pues bien, si nosotros, dice San Bernardino de Siena, miserables como somos, de la convivencia de los santos, que respecto a la Virgen nada son, aprovechamos muchas veces, o sea, quien tenga la suerte de vivir con un alma santa, se le está pegando, dice San Bernardino. ¿Cuánto ha de estimarse que aprovecharía José con la compañía de la Virgen Sacratísima? Pues bien, esta es la gran santidad de José, pero cuando pensamos en ella, nos asaltan algunas cuestiones, como si aquella duda que tuvo San José de María no hubiese empañado un poco de su santidad. Es que realmente no fue duda. Hay tres escuelas en estos, tres posturas, tres opiniones teológicas. La de quienes dicen que José creyó a María caída en adulterio, lo cual repugna tanto al buen sentido que no podemos aceptarlo. La de quienes dicen, de modo excesivamente maximalista, que José conoció el misterio de la encarnación y por eso, humilde y reverente, se decidió a retirarse, y la de quienes adoptando una vía media,
dicen que la causa de abandonar José a María fue la ignorancia del misterio al mismo tiempo que su convencimiento de la inocencia de la Virgen. Y por tanto consideró que era justo dejarlo a Dios y retirarse él. Por tanto, de todo esto no se infiere una merma en la santidad de José. Pero sí hay otra duda que se plantea con frecuencia, y es cómo queda la santidad de José con respecto a esos personajes de la Sagrada Escritura que parecerían los más santos y precisamente por voluntad de Dios o por las palabras del mismo Jesucristo. Nos referimos a San Juan Bautista y a los apóstoles. Claro, en el caso del primero hay la dificultad aparente, como decimos, de las palabras de Jesús. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Pero esto hay que leerlo desde Lucas 7:28, en que Jesucristo dirá: entre los profetas, no hay uno más grande que Juan el Bautista. O sea, hablando de su misión concreta. ¿Y cuál es la misión de Juan Bautista? Pues es una misión muy alta, es una misión excelentísima, es una misión única, pero es una misión inferior a la de José, porque es más ser padre de Cristo que precursor de Cristo. Y el ministerio de Juan no se ordena inmediatamente a Cristo, sino a la salud de las almas por Jesucristo. Y por tanto, es un ministerio que no se sitúa en el orden hipostático como el de José, sino en el orden de la gracia. Hubo un hombre enviado por Dios, dice San Juan, en este caso el evangelista, dice en el prólogo de su evangelio sobre San Juan Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo a dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Aquí está descrita la misión de Juan. Vino como testigo, ut testimonium perivere de lumine, para dar testimonio de la luz, ut omnes crederent per illum, para que todos crean por él. O sea, hay una diversidad en la misión respecto a José, porque José no vino a dar testimonio, sino que vino, entre comillas, a posibilitar, a facilitar el misterio de la encarnación, que es lo más alto que hay. Por tanto, entre los nacidos de mujer no hubo más grande profeta. Esto es la interpretación que ha de darse a ese versículo según San Hilario, según San Jerónimo, según San Juan Crisóstomo, según el mismo San Agustín. Podríamos hablar más largamente, pero suficiente para deshacer este escolio sobre la colisión de la mayoría en la santidad entre José y Juan Bautista, a lo que ha cooperado también, a esta confusión, ha cooperado una cosa difícil de comprender, que es que habiéndose tocado lo que era intangible, el canon romano de la misa, después, el canon el único que había, claro, después se han elaborado, en fin, otras plegarias eucarísticas. Pero la misa de siempre, de todos los siglos y de todos los santos, la misa tradicional desde San Gregorio Magno, la misa fijada por San Pío V después de Trento, en fin, es el canon. Y ese canon era intocable y el Papa Juan XXIII lo tocó para introducir en él a San José, después inmediatamente de la Santísima Virgen, que no estaba porque en los primeros siglos de la Iglesia no gozaba de esa devoción San José. Pero en las letanías de los santos no se ha hecho. Se han dejado y resulta un poco duro al oído que San José viene ya después de enumerar algunos otros santos como Juan Bautista. Y su preeminencia sobre los apóstoles, pues podemos aplicar el mismo argumento que acabamos de esgrimir
en el caso de Juan Bautista. Y es que el ministerio de San José excede al ministerio de los apóstoles, que ya presupone la unión hipostática. Lo expone muy bonitamente Isidoro de Isolano en su Suma de los dones de San José. Dice que las propiedades de la dignidad apostólica son 4. La anunciación, el anuncio, ir y predicar el evangelio. La iluminación, vosotros sois luz del mundo. La reconciliación, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. La inspiración, hablan mediante el Espíritu Santo. Pues bien, estas propiedades son dignísimas, porque dependen de Cristo. Están bajo el dominio inmediato de Cristo, se ordenan a Cristo. Pero las propiedades de José fueron otras. Los desposorios con la Reina del Cielo, el ser llamado Padre del Rey de los Ángeles, custodio del Mesías prometido en la ley judía, educador del Salvador de los hombres, y estas propiedades dicen orden inmediato a Cristo. Inmediato. No nos extendemos tampoco en esto. Pero hay otra dificultad. Ya hemos visto que la santidad de José es superior a la de Juan Bautista y a la de los mismos apóstoles. Pero y respecto a los ángeles, ¿qué hemos de decir? ¿Está José por encima o por debajo? Pues apliquemos a él lo mismo que decimos o que dice Santo Tomás de la Santísima Virgen. Dice el doctor Angélico en la cuestión 30 de la tercia pars de la Suma Teológica. La Madre de Dios era superior a los ángeles en cuanto a dignidad, a la que había sido elevada por obra de Dios. Pero en cuanto al estado de la vida presente, era inferior a los ángeles. Minuistium angelis, dice el Salmo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Era la antífona de entrada, el introito de ayer, la misa propia, la misa Vetus Ordo, la misa tradicional de San Luis Gonzaga, el otro día, se me mezclan ya las fechas. Era el día de San Luis Gonzaga ese introito. Le hiciste un poco inferior a los ángeles, porque en toda la liturgia del santo se hablaba de la condición de su pureza angélica. Pero un bienaventurado en el cielo, por su plenitud de gracia, puede superar a algunos ángeles o a muchos. En fin, no sabemos esos misterios, pero en la tierra su dignidad es inferior en cuanto al estado. Pues bien, como María, por debajo de ella, que es su reina, San José precede a todos los ángeles en dignidad, aunque en su estado de viador, en esta vida terrena, sea inferior a los ángeles. Pero además hay una cosa muy bonita. Cristo, hombre, Cristo, según su humanidad, era movido inmediatamente por el Verbo de Dios, por lo cual no necesitaba la custodia de los ángeles. Además, en su alma santísima, Jesucristo era comprehensor, tenía la visión beatífica. Y aunque en su cuerpo pasible era viador, pero él no precisaba de ángel custodio como de superior, como lo necesitamos nosotros, sino más bien el ángel le servía a Cristo como inferior. En cambio, a quien miró Cristo como superior y a quien necesitó como niño desvalido fue a José. De manera que José en ese sentido lleva la ventaja a todos los ángeles. Además, la misión y el ministerio de los ángeles para con Jesús respecto al misterio de la encarnación no fue tan íntimo y continuo como el de San José, porque a los ángeles no se les puede colocar en el orden de la unión hipostática, que es donde se coloca Jesús, como dice, recurrimos otra vez a él, Isidoro de Isolano, en la Suma de los dones de San José. La esencia, la virtud y la operación de José estuvieron más inmediatamente cercanas a Dios por la relación del orden, elección y potestad. Por tanto, el ministerio de José, termina diciendo preciosamente Isolano, el ministerio de José fue tan familiar que todos los ángeles juntos no sirvieron tan familiarmente a Dios como José solo. Pensemos en los 30 años de convivencia
con el niño. Pensemos en los servicios de José, en Belén, en Egipto, en Nazaret, en fin. Aquí está la torre entera de santidad de José. Dimana de esta dignidad es ser esposo de la Madre de Dios y padre virginal del Verbo encarnado. Por tanto, está por encima de todos los otros santos del cielo. Había una viejecita que rezaba con mucho fervor ante la imagen de San José un día y otro, y le miraba embelesada, como extasiada en su parroquia, y un día se acercó el párroco y le dijo: pero, ¿cómo quiere usted tanto a San José? Y la pobre viejita le miró admirada, como que le decían algo extrañísimo, y le contestó sonriente: pero me pregunta usted, padre, ¿por qué le quiero tanto? Si tiene en brazos al niño. Ahí está toda la base de la santidad de José. Tiene en brazos al niño y, por tanto, como dicen también nuestros abuelitos, es el que manda en el cielo y a quien obedece su hijo como le obedeció en la tierra. Por eso encomendémonos siempre con suma y limitada confianza a la intercesión poderosísima de este hombre santísimo, que es más santo que nadie, y inmediatamente después de su esposa, la Santísima Virgen. Pero también él es el Santísimo José. Monseñor, muchas gracias por toda esta explicación que nos ha hecho sobre San José, explicando también aquí, obviamente, el tema de la gracia. Solamente me gustaría plantearle dos preguntas. Primero es, ¿cómo podemos hacer ver a la gente en el ambiente en el que vivimos, especialmente a la juventud, la importancia de la gracia? Sinceramente es difícil a veces, porque usted también ha hecho referencia a la pureza, ha mencionado a San Luis Gonzaga. Podemos citar a tantos santos jovencitos, ¿no? Santa María Goretti, Santo Domingo Sabio, San Juan Bermans, bueno, etcétera, y que prefirieron justamente esto, antes morir que pecar, porque eran conscientes no solamente de porque era una ofensa a Dios, sobre todo eso, ¿no? Una ofensa a Dios, pero que también era, obviamente, conlleva el perder la gracia. En este mundo embrutecido, justamente por la impureza, por lo material, pero creo que están mucho más embrutecidos por el tema de la pureza, porque San Tomás dice que la impureza, uno de las hijas de la impureza es el odio a Dios. ¿Cómo podemos hacer ver la importancia de la gracia? Yo es que creo, padre, que yo he empezado planteando esto desde el concepto de la dignidad, que es sinónimo de la excelencia, el estar por encima de lo plano, estar más allá de lo romo, de lo chato, el tener aspiraciones nobles, trascendentes. Yo creo que hoy hay un déficit verdaderamente pavoroso de tensión a la excelencia en todo. ¿Dónde está la excelencia en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestras empresas, en nuestra artesanía, en nuestra moda, en nuestros medios de comunicación, digámoslo todo, en nuestra iglesia, donde antes se buscaba siempre lo mejor y los mejores? Entonces, si no hay esa orientación a la excelencia, la inmediata es, como usted ha dicho, el embrutecimiento de lo sucio. Pero es porque antes que ensuciarse el cuerpo está la mente sucia, en el sentido más original y más etimológico de suciedad, de carencia de limpieza. Como decíamos, Santo Tomás plantea la santidad en esos dos términos, pureza y limpieza. Pero pureza primero es negativa que positiva. Pureza en el sentido de ausencia de adherencias extrañas. Pureza en el sentido de originalidad. O sea, es pureza en el sentido de inocencia. Hoy nuestros niños pierden la inocencia a los 8 o los 10 años, con el móvil, con el internet, con este pansexualismo pornográfico, con este vocabulario insolentemente blasfemo, donde no hay respeto. Entonces, todo eso ensucia. Y claro, como la gracia al final se identifica con la belleza, con la pureza, con la excelencia, y la gente hoy vive en otra órbita, que es la órbita de lo animalesco, de lo degradante,
pues muy difícil. Ahora, también usted como yo, en cuanto sacerdotes, tenemos experiencia escasa, pero muy gratificante, de que cuando un alma de estas que hablamos, así mundanizadas y un poco animalizadas, un poco o mucho, descubre la belleza de la gracia como algo transformante, entonces se produce, a mí me encanta constatarlo así como sacerdote, y eso es un espectáculo mayor que todas las bellezas de la creación juntas. Se produce en esa alma una regeneración, de manera que incluso hay como una suerte de recuperación de la virginidad, porque la mente se limpia y entonces todo se puede reintegrar y volver a ensamblar. Pero claro, para eso tiene que haber una búsqueda de la verdad y de la belleza y del bien en plan antropológico, en plan humano. Si la mente está desencuadernada y distorsionada, pues no se puede, no digo ya entender, porque entender no se puede nunca, la gracia santificante, pero no se puede tampoco ambicionar, no se puede desear. Ahora, cuando al alma se la lleva a eso, yo recuerdo predicando hace muchos años, era yo sacerdote muy jovencillo en mis primeros años, y era un pueblo de Jaén, y predicaba yo y me servía en el altar un monaguillo, un chaval, tendría 12 o 13 años, aparentemente muy tosco, y me dijo, me gusta mucho, yo había ido allí algunas veces ya a predicar, porque siempre habla usted de una cosa que yo no oigo nunca a nadie y que yo quiero vivir. Me sorprendió aquel chico, yo no sabía a lo que se refería, porque yo había hablado de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que era de lo que yo solía hablar. Y dije, pensé que me iba a decir una historia o alguna anécdota de estas con las que trufamos los sermones, y me dijo, habla usted de la gracia santificante y de la necesidad de vivir en gracia. A mí me impactó que aquel chico, ya digo, creo que tenía 12 años, se llamaba Lorenzo, me acuerdo bien, porque rezo por él algunas veces. Entonces, claro, pero si no, ¿cómo van a creer si no se les predica, que dice San Pablo? Claro, aquí la cosa está también que nosotros, es culpa muchas veces de nosotros, bueno, muchas veces o casi toda de nosotros que a veces no predicamos este tema de la gracia, ¿no? Lamentablemente, aunque no somos del mundo, como dice nuestro Señor, refiriéndose a los apóstoles, por tanto también a nosotros, pero estamos en medio de este mundo, lamentablemente se nos va pegando, adhiriendo, ¿no? También es esa impureza de una otra manera. Lamentablemente, vivimos en este mundo tan materialista, impuro, y da pena decirlo, pero también nosotros somos los culpables de esto. Y haciendo referencia a la santidad de San José, a mí, cuando hablo de San José, siempre me viene a la cabeza el sacerdocio, ¿no? Porque acá nuestra misión es la de San José, de alguna manera, cuidar a Jesús y cuidar de la Virgen María, lo que hacía esta ancianita, ¿no? ¿Cómo no voy a quererlo si tiene en brazos a San José? Y la santidad del sacerdocio también es algo tan importante para nosotros para poder desempeñar nuestro ministerio. Hay cosas que ex opere operato, ¿no? En cuanto a los sacramentos, pero tantas otras cosas que dependen también, que Dios pues obra, nos toma como la obra que hará en nosotros será de acuerdo al instrumento que esté capacitado, ¿no? Un pincel pues está deteriorado, pues no puede un pintor, por muy bueno que sea, hacer grandes maravillas. También, ¿cómo podemos nosotros como sacerdotes ir aumentando en nosotros esa gracia, esa unión, al fin y al cabo que se reduce eso, ¿no? a la unión con Cristo nuestro Señor, que además es que todos los días tenemos en nuestras manos, todos los días la estamos tocando, todos los días, y a veces la rutina es que es tremenda. Me acuerdo que el mes de ejercicios espirituales que hice antes de la ordenación sacerdotal fue que me di cuenta de cómo a veces un sacerdote puede caer en esta rutina de como aquellos sacerdotes que presentaban, ¿no? A los primogénitos a Dios, y llegó Jesús y no se dieron ni cuenta, vamos, es que pasaron por alto. Y tantas veces también nos suele pasar a nosotros esto. Sí, sí, pero usted lo ha dicho en esa palabrita, teniéndole cada día en las manos. Es que yo creo, padre, que se ha producido un fenómeno tan funesto
de horizontalismo, de asambleísmo protestantoide, que el sacerdote es el hombre del pueblo. Yo veo entrevistas a chicos animados de la mejor voluntad y seguramente del mejor espíritu, pero víctimas un poco de una formación también algo sesgada. ¿Y por qué te has hecho sacerdote? Para estar con el pueblo, para ayudar a la gente, para estar cercano. Ahora parece que el desideratum máximo es la cercanía. No sabemos a quién es esa cercanía, pero para estar cercano, para tal, bueno, eso también nos compete si somos sacerdotes seculares, si no somos monjes, pero el sacerdote monje o el sacerdote enfermo, lo que hace es ofrecerse como víctima con Cristo y sobre todo la misa. Nuestra vida es la misa, la misa, la misa. Y claro, lo que usted está diciendo, yo creo que se solventaría muchísimo, aunque siempre nuestro natural nos tira hacia abajo y hay que estar constantemente apretándose las clavijas, pero cuidando la Santa Misa. Hay algo que desgraciadamente se hace muy poco, que es prepararse a la Santa Misa. Y esto yo creo que es un problema. Ojalá ese problema esté provocado porque se está confesando hasta última hora. Entonces, bendito sea Dios, porque te estás santificando en el ejercicio de tu ministerio. Pero por venir, corre que te corre de cosas de tu diversión o de tu conveniencia, yo siempre aconsejo, a veces no contamos ni con esos 5 minutos inmediatos, aunque remoto, tiene que haberse hecho la oración y todo, pero esos 5 minutos inmediatos de prepararse a misa. Entonces, al menos, hay que revestirse los ornamentos en silencio, con la oración propia que tienen cada uno, y después mirar un momento al crucifijo, tener en la sacristía una imagen de San José, un cuadro, y rezarle a San José esa oración antigua del sacerdote que se prepara a decir la misa y que es tan bonita. O felicem virum beatum Joseph, en fin, una antífona, o feliz varón bienaventurado San José, a quien le fue concedido que aquel a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, y oír y no oyeron, tú no solo le viste, sino que le llevaste en tus brazos, le vestiste y le custodiaste. Ruega por nosotros, después se dice su oración, para que así como tú tratas, se le pide a Dios nuestro Señor, así como San José te trató al Verbo encarnado, también yo sepa tratar al Verbo en la Eucaristía. Y creo que nos serviría mucho este discipulado josefino para crecer en devoción eucarística a los primeros que tenemos que encarnarla y vivirla, que somos los ministros del santuario y los confeccionadores de la Eucaristía. Así es. Bueno, que San José y su esposa bendita nos ayude a todos. Monseñor, muchas gracias. Una vez más les recuerdo que se suscriban al canal de Monseñor para que aprovechen todos de sus homilías y conferencias que va subiendo a su canal. En este vídeo les dejo el enlace para que puedan suscribirse. Monseñor, le pido que nos dé usted su bendición para terminar la conferencia. Con sumo gusto, con una petición a todos los que la reciban, en directo, en diferido, como sea, por que recen por nosotros los sacerdotes, a San José. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno, Monseñor, muchas gracias a usted. Hasta la próxima, si Dios quiere. Dios.